Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando la lección del tercer trimestre del año 2014. De tal manera que esta es la primera lección de este trimestre. Este trimestre, valga la redundancia, vamos a estar estudiando temas muy profundos de los cuales nuestro Maestro y Señor nos enseñó mientras estuvo en esta tierra y que fueron registrados en la Escritura para que nosotros pudiéramos conocer y aprender de ellos. Jesucristo ha sido, es y será el Maestro de todas las edades, por las edades sin fin, porque jamás nadie habló como Él. Y además de eso, nadie cumplió como Él cumplió sus propias enseñanzas. En esta semana iniciamos este trimestre con esta lección, con el título que es Las enseñanzas de Jesús. Y esta lección nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a hacer comprender qué es lo que quiso decir Jesús entre todas sus enseñanzas y particularmente algunas que han sido registradas en esta lección. El título de la lección de esta semana es Nuestro amante Padre Celestial. Oiga usted qué título. Nuestro amante Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cómo Él realmente nos mira? Vamos a comprender un poco más en esta semana. Y vamos a disfrutar, a estudiar y a descubrir temas de grande impacto. Como por ejemplo, vamos a disfrutar de este tema. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Cómo es Él? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Seguidamente vamos a estudiar cómo el Hijo revela al Padre desde su manera de hablar, de conducirse y de tratar a aquellos que estaban en esta tierra cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra. Valga la redundancia. Seguidamente vamos a descubrir qué hizo Dios para mostrar su amor a esta humanidad. ¿Cómo Dios mostró su amor? Esto vamos a estar comprendiendo poco a poco durante esta semana. Seguidamente también vamos a aprender cuál fue la demostración del cuidado compasivo de ese Padre Celestial del cual vamos a estar estudiando esta semana. Y para finalizar, vamos a comprender y disfrutar por qué Dios reveló su amor en el Padre, en el Hijo y en el poderoso Santo Espíritu. Amárrese el cinturón, porque arrancamos con esta bendición llamada mi escuela sabática. Estudiemos la escuela sabática y recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial con esta lección llamada Las enseñanzas de Jesús. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo número 1. La Biblia dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El versículo de esta semana, basado en esta lección, es un versículo que es realmente bien profundo. Este versículo nos está llamando la atención para que veamos el gran amor que nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Que por esto el mundo no nos conoce, o sea, el mundo no lo entiende. Por esta razón, dice, porque no le conoció a Él. Como no conocen al Padre, no conocen el amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones. De tal manera que entonces por eso, la Escritura dice que hay una enemistad entre la serpiente y su descendencia y la descendencia del pueblo o los hijos de Dios. La lección de esta semana es una lección que está por demás decirlo, está bien hermosa. ¿Por qué? Porque en ella nos presenta el carácter perfecto, puro y santo de nuestro amante Padre Celestial. A Jesús le gustaba mucho hablar de Dios, como el Padre según los evangelios. Jesús usó el nombre del Padre más de 130 veces aplicado a Dios en varias ocasiones. Le agregó adjetivos. Un adjetivo es algo que califica
a lo que nosotros conocemos puede ser al adjetivo. Y un adjetivo realmente es puesto para calificar a un sujeto, o podemos decir en este caso bueno, es un sustantivo realmente. De tal manera que aquí, al ponerle el adjetivo, le da una connotación, un sentido más profundo. Como por ejemplo, él dice el Padre Celestial, o sea, Jesús se refirió al Padre que estaba ya en el cielo. También dijo Jesús, al refiriéndose al Padre, dijo el Padre viviente. O sea, un Padre que está vivo, que está activo, que tiene vida. Sigo leyendo, dice al Padre Santo. Esta es la manera en que Cristo describió al Padre. El Padre era, como dijimos, era un Padre celestial, un Padre santo, un Padre viviente. También le agregó el adjetivo como el Padre justo. O sea, que nuestro Padre es, además de ser santo, además de estar viviente, además de ser justo, también es santo. Para una familia el Padre significa amor, protección, seguridad, sustento e identidad. Le da nombre a la familia y mantiene unidos a sus miembros. Podemos disfrutar estos y muchos otros beneficios cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Realmente vivimos tiempos bien difíciles. Ustedes estarán conscientes, igual que yo, que en este mundo la figura paternal se ha deformado. El papel, el rol del padre se ha relegado, como alguien dijo por allí, padre no es el que engendra, sino el que cría. Esta es una manera para expresar a un padre que no ha sido padre, que solo engendró, pero que dejó a los hijos. Sin embargo, en esta lección vamos a ir más profundo. Vamos a entender lo que es el amor del padre, cómo el padre protege, cómo el padre da identidad a la familia y cómo el padre le da nombre. No solamente el ADN, o como podríamos decir, la descendencia de su sangre, sino que le da un nombre en el cual ese padre se muestra bueno, amoroso, santo, puro y perfecto, como lo acabamos de leer. En la Biblia, conocer a alguien significa tener una relación personal e íntima con esa persona. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? De tal manera que algunas personas ni siquiera han conocido a su Padre. Fueron engendradas, fueron abandonadas y de tal manera que no vivieron con Él. Pero en este caso aquí vemos que nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, es santo, es un Padre amoroso, es un Padre que te da identidad, te protege y está interesado en ti, al igual que en mí. Conocer a nuestro Padre es tener una relación estrecha, íntima, no un conocimiento intelectual, no, sino una relación que te haga conocerlo, entenderlo, cuál es su voluntad y qué Él demanda de ti o desea que tú y yo hagamos. Continuemos con la lección de esta semana, disfrutemos de la lección del día domingo y estudiemos este tema, el cual es nuestro Padre Celestial. Muy bien, en la sección del día domingo la lección nos presenta lo que es nuestro Padre Celestial. Padre no fue un nuevo nombre en realidad para mencionar o para referirse a Dios. En el Antiguo Testamento había presentado algunas veces como nuestro Padre, digamos en Isaías 63, 64, Jeremías 3, 4 y también en el libro de Salmos. Sin embargo, no había sido el término más usado para referirse a Dios. En realidad, el nombre personal de Dios, al cual se hacía referencia en el Antiguo Testamento, era Yahweh o YHWH. Y esto se encuentra más o menos unas 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Por eso muchos se refieren a Jehová, Jehová, Jehová como el todo, pero en realidad en la Biblia se presenta a Jesucristo diciendo Abba Padre, o diciendo papito, papito. En esta situación Jesucristo está refiriéndose al Padre, a Jehová, como un Padre, es nuestro Padre Celestial. El Antiguo Testamento en realidad presenta el nombre de Jehová de esta manera. Sin embargo, Jesús no vino para revelar un Dios diferente, conocido como Yahweh. Más bien su misión fue completar la revelación que Dios había hecho en sí mismo en el Antiguo Testamento. Al hacerlo presentó a Dios como nuestro Padre Celestial. Es algo interesante la lección de este día, porque aquí nos presenta a un Padre, en primer lugar, que está allá en el cielo. En segundo lugar,
se muestra la actitud correcta hacia Dios. Él está en una posición superior de autoridad. Por lo tanto, tenemos que referirnos a Él, tenemos que reverenciarlo, tenemos que honrarlo. Él en realidad se preocupa por nuestras necesidades. Jesucristo reveló de esta manera que Dios está activamente relacionándose con la humanidad. Sin embargo, muchas veces la humanidad no presta atención a la palabra que Dios está diciendo constantemente. En realidad, Él es un Dios amante que se preocupa por las necesidades de sus hijos. El hecho de que sea nuestro Padre nos indica o nos invita a acercarnos a Él con confianza, con la confianza de un niño que confía realmente en su Padre. Su trascendencia y la necesidad de adorarlo es nuestra y debemos de acercarnos a Él con reverencia, con respeto. Algo interesante que presenta este día la lección es la referencia que tiene de Mateo capítulo 7, del versículo 9 al 11, donde dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan o que se lo piden? En otras palabras, Dios está dispuesto a bendecirte, a darte en abundancia. Solamente que algunos hijos no piden, y si piden, piden mal. Entonces tenemos que saber referirnos a nuestro Padre Celestial. Él es un Padre bueno. Pero hay padres en esta tierra que hay padres que son exageradamente buenos, son tan buenos, según ellos, que son muy permisivos. Otros en realidad descuidan a sus hijos o los abusan. Algunos de ellos en realidad son padres autoritarios que tienen, por así decirlo, un control total y absoluto de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ser y de comportarse como padre? Bueno, aquí muestra claramente que nuestro Padre Celestial está interesado en nosotros, se preocupa por nosotros, nos provee y nos da palabras de aliento, de ánimo, de afecto, de amor. Todos han tenido un padre amante y afectuoso. O sea, en realidad no todos lo hemos tenido, por diferentes razones. Dice que poco o ningunos entienden el significado de lo que es un padre. Todos tenemos una idea de lo que sería un buen padre terrenal. Además, podemos haber conocido a alguna persona que tiene las características de un buen padre. En realidad, cada quien, como entiende la vida, se comporta como padre. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, Él es único, porque la Biblia dice: de tal manera amó. Oiga eso, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a sus hijos, que dio. Oiga bien, Él amó, por lo tanto actuó y dio para manifestar ese amor. La pregunta es: ¿cómo es nuestro Padre? ¿Cómo es Dios para ti? Bueno, ¿cómo es vuestro Padre? Para mí, Él es un Padre bueno, Él es un Padre amante, un Padre que cuida, que protege. Él provee todo, sobre todas las cosas. Él es un Padre que me ama. No porque yo lo haya amado a Él, sino la Biblia dice que Él me amó primero. Él te amó tanto a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que tú y yo, creyendo en Él, tengamos perdón, salvación y vida eterna. Este Padre Celestial es un Padre tierno, un Padre amoroso, un Padre que ama a sus hijos. Continuemos con esta bendición. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es revelado por el Hijo. Muy bien. En la sección del día lunes, en ella podemos descubrir lo que es la revelación de el Hijo con relación a Dios nuestro Padre Celestial. Refiriéndose al Padre, Juan dice que a Dios nadie le ha visto, de acuerdo a San Juan capítulo 1 versículo 18. Y en este proceso podemos entender que en algún momento Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo: mira, nadie jamás me ha visto. Él le explicó: nadie podría ver mi rostro y vivir. De tal manera que Dios le dijo: mira, si tú me miras, podrías morir. Entonces, tal vez ustedes recuerden que Dios pasó por en medio de la peña, y por medio de la peña fue que Moisés logró ver apenas, como quien dice, las espaldas de Dios. Dice así: Moisés quiso ver a Dios, pero el Señor le explicó: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nuestra prioridad debería ser conocer a Dios, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre. Así lo dice San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga bien, hablando de Dios,
y a tu Hijo, a quien tú has enviado. El enemigo quiso distorsionar el verdadero carácter de Dios. Él quiso mostrar a Dios como un Dios déspota. El diablo quiso de esta manera e hizo su esfuerzo, todo el esfuerzo posible para convencer a todos que Dios era un Dios egoísta, severo y arbitrario. Y algunos realmente se han retirado de Dios porque han creído la mentira del enemigo. Ahora, Jesús vino para revelar al Padre. Mire qué curioso, para que usted y yo pudiéramos entender y conocer al Dios verdadero. Dice aquí, Jesús vino a representar la naturaleza y el carácter de Dios y a corregir el concepto distorsionado que muchos se habían formado acerca de la deidad. De tal manera que muchos tienen un concepto errado de Dios. Dios es cierto, Dios es un Dios poderoso, fuerte, que es celoso, pero Dios también es un Dios amante, misericordioso. Así nos lo muestra la lección. Ahora, en este mismo día presenta a Felipe diciéndole a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe había estado allí viendo los milagros, viendo las maravillas, sanidades, resurrecciones, alimentación de mucha gente y no había podido percibir la grandeza de Dios allí mismo en la presencia de Jesucristo. De tal manera que Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Ahora, en este tiempo, dice Jesús, le dijo a él, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún, oiga, qué tremendo. Esto es algo vergonzoso. Dice, el fracaso de los discípulos en conocer al Padre a través de Jesús no significa que Jesús haya representado mal al Padre. Todo lo contrario, Jesús estaba seguro de que había cumplido su misión de revelar al Padre en una manera más plena de lo que jamás se había visto. De tal manera que los discípulos fallaron en ver en el Señor Jesucristo al Padre Celestial. De tal manera que todos malentendieron. Quiero leerles lo que dice Jeremías, el capítulo 9, versículo 23 y 24. Oiga lo que dice, hablando de esta parte, lo que es Jesucristo reveló al Padre. Dice así, así dijo Jehová. Oiga bien, hablando de Jehová. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese el valiente, dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová. O sea, ¿cómo deberíamos de alabarnos en el Señor? Bueno, en entenderlo y conocerlo que Él es Jehová. Pero espere, escuchen la siguiente parte. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Dice, quiere misericordia, juicio y justicia. Hemos de entender que Él dice que quiere que entendamos, que tenemos que entender y tenemos que conocerlo. ¿Cuál es la manera de conocer a Dios? A través de su misericordia, de su justicia y de su juicio. Cristo hizo todas estas cosas. Hizo juicio cuando aquella mujer se la trajeron. Hizo justicia también. Hizo misericordia de ella. De tal manera que Jesucristo reveló perfectamente al Padre Celestial, aquel que el enemigo quería distorsionar y hacerlo verse mal. Muchas veces en nuestras iglesias se le da más crédito al enemigo, se le da mucho énfasis. En realidad, el grande, el poderoso, el bueno, el guerrero en las batallas, es Jehová de los ejércitos. Pero ese mismo león de la tribu de Judá también es el cordero que obedientemente fue hasta la cruz para que tú y yo alcanzáramos perdón, salvación y vida eterna. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de este tema, el cual es el amor de nuestro Padre Celestial. Muy bien. En la sección del día martes es claro lo que la lección nos presenta y en ella podemos aprender lo que es el amor de nuestro Padre Celestial. Jesús vino para enfatizar lo que el Antiguo Testamento ya había afirmado. El Padre nos ama con amor incomparable. O sea, el amor de Dios no tiene límites, nos ama con un amor ilimitado. Dios, el creador del universo, el que puso todo ese universo que usted puede ver y aquel que no puede ver, el creador de las cosas más
impresionantes que usted se pueda imaginar, es el mismo Dios que a usted y a mí nos ama con un amor incomparable. Él hizo todo el universo y sin embargo, en su grande amor y en su gran poder, se digna, oiga bien, se digna a mirar a la criatura, que nosotros somos seres finitos, casi, por así decirlo, insignificantes. Somos débiles, pecadores, mortales. Sin embargo, ese Dios grande y poderoso te ama con un amor incondicional y me ama con un amor que no tiene un precio humano. Esto lo llamamos Padre. ¿Por qué? Porque realmente Él nos ama. Así es que podemos ver que Él nos amó primero, así lo dice la Biblia. No que yo le haya amado a Él, sino que Él me amó primero. No que Él me ama porque Cristo murió por mí. Él me amaba ya. Por eso es que Cristo murió por mí. La muerte expiatoria de Jesús no fue el medio para convencer al Padre de que nos ame. Ocurrió porque el Padre ya nos había amado, incluso desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue más que lo que Él hizo para salvarte y para salvarme. No es que el Padre nos ame por causa de la propiciación, oiga bien, sino que proveyó la propiciación porque nos ama. Me impresiona grandemente esta palabra, porque propiciación, usted se acuerda lo que es el arca del pacto, que estaba allí el propiciatorio, y propiciatorio significa el asiento de la misericordia de Dios. De tal manera que el hecho de que Jesús sea nuestro mediador no significa que tiene que persuadir al Padre para que nos ame. Cristo mismo es el Padre y Él mismo nos ama. El Padre mismo os ama, de acuerdo a San Juan capítulo 16, versículo 27. En este día presenta la lección la experiencia del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo pide la herencia que técnicamente no debería recibir. Él la pide adelantada, se va y vive perdidamente. Y de alguna manera, cuando él vive perdidamente y estaba comiendo allí con los cerdos en una condición terrible, paupérrima, él reconoce y dice, wow, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida? Entonces él recordó el amor, la misericordia del Padre y le dijo, volveré pues y le diré al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, Señor, hazme. Me gusta esa palabra porque ahora el hijo viene con una actitud diferente. Ya no viene él para controlar y gobernar al Padre. Ahora le dice al Padre, le dice, hazme, Señor, hazme como a uno de tus jornaleros. De tal manera que nosotros somos los que nos alejamos del Padre. Nosotros somos los como el hijo pródigo que volvemos arrepentidos pidiéndole perdón al Padre, diciéndole, Padre, hemos pecado, ahora haznos como a uno de tus jornaleros. El Padre nos amó primero y me impresiona grandemente. Nosotros sabemos un versículo muy popular, muy conocido por el mundo cristiano y por el mundo no cristiano. Esto es San Juan 3:16. Pero uno de mis versículos favoritos es San Juan 3:17. Oiga bien, no el 16, el cual dice así. Voy a leer el 16 también para su beneficio y para también el mío. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, oiga bien, cree, es tiempo presente continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 es el que nos interesa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué dice? Cristo no vino para condenar al mundo. Pero entonces, ¿por qué andamos por ahí condenando a todo el mundo? Porque no entendemos el amor del Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es que el amor de nuestro Padre Celestial es un amor ilimitado. Dios no es un amor, Dios no tiene un amor mezquino, como nosotros los seres humanos nos amamos entre nosotros. El amor del Padre es ilimitado, de tal manera que nosotros podemos ver ese amor en nuestro Padre Celestial. Y Cristo nos lo mostró. Ese amor incomparable que no tiene ni principio ni fin. Es tan ancho que no lo puedo abrazar. Es tan profundo que no lo puedo alcanzar. Es tan alto. Oiga, el amor y la misericordia de Dios es incomparable. Su amor es tan ancho, tan profundo y tan alto que no lo puedo abarcar. Comprendamos qué nos dice la lección del día miércoles
y aprendamos de este tema que es cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. Muy bien. En la sección del día miércoles podemos comprender qué es lo que significa el cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. En realidad, muchas personas piensan de que Dios hizo este mundo y lo dejó allí como un reloj que está ahí, tic, 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 que solo le dio cuerda y a ver cómo se las arregla. Pero no es así. Dios tiene cuidado de nosotros, tanto así que dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, tienen nombre. Él los conoce todos. De tal manera que a nuestro Padre Celestial no se le escapa nada. Es importante que sepamos que alguien se interesa por nosotros, aunque algunas personas puedan parecer indiferentes y negligentes respecto de nosotros. Jesús enseñó que nuestro Padre Celestial está siempre atento para atender nuestras necesidades por todos los medios posibles. Dios en realidad es un Dios amante, compasivo y que tiene cuidado de nosotros. Él comprende, Él está atento a nosotros. Él atiende nuestras necesidades. Dice, su misericordia y su ternura no están sujetas a los altibajos comunes de los temperamentos humanos. Su amor es constante e invariable, sin importar las circunstancias. Es un amor incondicional. Algunos de nosotros pensamos, ay, que yo tengo un mal carácter, me enojo, tengo problemas con este, con aquel. Dios no mira eso. Realmente nuestro carácter es imperfecto, pero no es por tu carácter que te ama Dios, es porque el carácter de Dios es amor, es que te ama y me ama. De tal manera que no deberíamos de preocuparnos de esas cosas. Tanto así que la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Tenía tremendos problemas de carácter y Dios se manifestó en él. ¿Qué significa eso? Que te ama y que me ama. Así es que Dios comprende, Él entiende, Él simpatiza con tus necesidades. No solamente simpatiza, sino que Él empatiza, siente contigo, vive contigo. Por eso fue que fue enviado Cristo, para vivir tu vida, para vivir mi vida. Leo aquí algo que me impacta grandemente. No hay en nuestra experiencia ningún capítulo demasiado oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede caer más del pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar a la persona. Ningún gozo, alegría, ninguna oración sincera debe de escapar de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ellos, sin que tome en ellos un interés inmediato. O sea, Dios está interesado en nosotros en todo tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Cristo ahí orando? Después de orar, vinieron ángeles, dice, y le servían. Yo he visto ángeles en mi vida, yo he visto experiencias tremendas, gloriosas. He visto la mano de Dios donde parecía que no había nada, ni qué hacer. Dios se ha manifestado. Así es que Dios tiene cuidado de mí y tiene cuidado de ti. Lo que pasa es que a veces no lo notamos, estamos tan atareados, tan distorsionados de la vida, que no podemos ver la gloria de Dios. Así es que Dios nos ama así como tú eres, así como yo soy. En medio de todas estas palabras animadoras, no podemos ignorar el hecho de que la tragedia y el sufrimiento nos golpean. Esto es cierto. Pasamos momentos difíciles, momentos de problemas, de salud, de muerte, de dificultades, pero Dios está allí y solo tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que estar en la expectativa. ¿Dónde está la bendición? Porque hay otro también que se la quiere robar, Así que estate listo, presto a agarrar la bendición de Dios. Así nosotros somos débiles, humanos, caídos, mortales, seres humanos que fallamos. Sin embargo, tenemos que vivir con el mal y sus tristes consecuencias. Cuán crucial es entonces que constantemente tengamos presente los dones y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Hemos de estar allí, como dijo el salmista. No puedo, ninguna de tus misericordias las puedo olvidar, Señor. Tengo que tenerlas siempre presente. De otra manera, podríamos desanimarnos fácilmente cuando nos golpea el mal. En realidad, yo he visto la mano de Dios en muchas formas, de muchas maneras, sosteniendo en el momento de la dificultad. He visto y he oído la voz de Dios hablándome literal y claramente. Lo que pasa es que algunas veces no lo percibimos. Y déjenme decirle, he visto milagros que me han dejado con la boca abierta, como mi Padre Celestial tiene misericordia y cuidado de mí. En realidad, el Padre Celestial que tú tienes
El Padre Celestial que yo tengo es compasivo, comprende, entiende, atiende tus necesidades y mis necesidades. Por eso podemos decir gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la victoria a través de Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Disfrutemos de la lección del día jueves y aprendamos de esta lección, la cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. En la sección del día jueves es una lección para disfrutarla realmente. Hay cosas que son verdaderamente misteriosas. Dios nos provee de una manera milagrosa. Él nos cuida de una manera prodigiosa y se revela de manera clara a través de su palabra, a través de la creación, a través de la humanidad. Dios siempre está allí hablándonos. Lamentablemente, muchas veces somos nosotros los que no entendemos el diálogo de Dios con nosotros. No entendemos su palabra, ni la palabra viva, ni por aquella que es susurrada por medio de la creación. Tanto así que Él nos dice: por tanto, no os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. No se preocupen de esas cosas, es más el cuerpo que la comida. Miren las aves, cómo ellas las alimenta el Padre de una manera milagrosa, Dios les provee. Así que dice Él: ¿quién de vosotros que podrá, por mucho que se afane, dice, añadir a su estatura un codo? Así que por tanto, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La verdad es que Dios se manifiesta tanto en el Padre Jehová, el verbo se hizo carne, y ese verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. O sea, Dios se revela de diferentes maneras. Jesús enseñó y demostró que la deidad está continua, dice, está constituida por tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un misterio. En realidad no se entiende cómo el Dios, Jehová, el Creador, el Dios, como dice la Biblia, que es espíritu. Oiga bien, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, pero ese Padre Celestial, Creador, se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿saben qué? Se reveló en el Espíritu. Estos tres tienen un solo propósito, una sola meta: es salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un solo propósito. Ahora podemos ver cómo aquí que la Virgen concebirá, dice, dará a luz un hijo, concebirá por medio del Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, se oyó la voz del Padre, aunque algunos dijeron: no, fue un trueno. Claro, cuando el Padre habla con autoridad, con poder, la gente no entiende. Ahora, sigue diciendo que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias. O sea, la salvación ha sido completa por medio del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en realidad no podemos entender. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, prometió a sus angustiados discípulos que les enviaría el Espíritu Santo, el Consolador. Dice: os conviene que yo me vaya para que Él venga. O sea, de una manera prodigiosa, Dios estaría en todas partes. De una manera omnipresente, como conocemos nosotros esa palabra. Dice aquí: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola función: salvarte a ti y salvarme a mí. Así como el Hijo glorificó al Padre demostrando su amor, el Espíritu Santo glorifica al Hijo revelando su gracia al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo o a su Hijo. Ahora, hay muchas cosas que en este mundo yo no entiendo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo el agua que está líquida, oiga bien, el agua que está líquida, que es agua, esa agua se puede convertir en sólido, o sea, en el hielo. Esa agua se pone dura, como el hielo. Pero después esa agua convertida en hielo, si yo la dejo allí, después se hace agua, se evapora y se convierte en vapor. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo, pero es la misma agua. El agua se hace hielo, sólido, físico, y después se hace vapor, que se va. Entonces, ¿cómo puedo explicar eso? Yo no sé, no te puedo explicar. Lo que sí sé es que Dios se manifiesta de tres maneras para revelar su carácter, su amor, su misericordia, y para salvarte y para salvarme. Disfrutemos de la conclusión de la lección de esta semana, recibamos total bendición
estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, nuestro amante Padre Celestial nos ha mostrado claramente cómo el amor de Dios y Dios mismo está interesado en alcanzarte a ti, en alcanzarme a mí, en salvarnos de tanta situación terrible que enfrentamos en esta vida. En realidad, Él está interesado en todo lo que corresponde a nosotros. Y leo literalmente lo que representa nuestro Padre Celestial. Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él como con un nuevo nombre. Un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamarle a Dios infinito nuestro Padre. De tal manera que el amor de Dios son evidencias de su amor incomparable. Nosotros tenemos que tener confianza en su amor, en su bondad, en su misericordia. Tenemos que creer que Él vino, nos redimió, nos adoptó, nos hizo hijos de la familia real y del cielo mismo. Dios nos considera sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del cielo. Nuestro Padre Celestial ha expresado su amor por nosotros individualmente en la cruz del Calvario. El Padre nos ama, Él está lleno de compasión, tierna misericordia, de tal manera que Dios nos amó. Dios se ha revelado su amor, su compasión, su ternura, se ha expresado en su palabra, con palabras y con hechos. Ya lo vimos en esta semana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios para condenar, sino para salvar al mundo. De tal manera que esta lección, nuestro Padre, nuestro amante Padre Celestial, ha sido una lección maravillosa, que a mi juicio nos enseñó 5 puntos, 5 lecciones, 5 principios de bendición y de salvación para todo aquel que ha estudiado diligentemente esta lección. Como por ejemplo, aprendimos que nuestro Padre Celestial, el llamado Yahvé o Jehová, Dios, el nombre terrible que no podían anunciar ellos, es el mismo Dios que Jesús vino a revelar, solo que de una manera más clara, más tangible. Lo que pasa es que humanamente no es posible ver al Dios invisible, al Dios poderoso, porque no se puede concebir que la mente humana pueda entender las cosas celestiales. También descubrimos el tema número 2, revelado por el Hijo. Dios se ha revelado a través del Hijo, su carácter. El malo quiso distorsionar y pervertir el carácter perfecto y santo de Dios. Felipe dijo: muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Y Jesús les dijo: ¿cuánto tiempo estoy con vosotros y aún no me conocen? Es necesario entender a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni tampoco el valiente su valentía. Alabes en esto, en conocerme, entenderme que yo soy Jehová. Necesitamos conocer al Señor no nominalmente, no solamente en la teología, sino de manera práctica y vívida en nuestras vidas. Seguidamente aprendimos el amor de nuestro Padre Celestial. Él nos creó, Él no nos dejó solo en este mundo, aunque nosotros somos seres mortales, pecadores, débiles. Él en su amor y en su misericordia, aunque somos infinitos, Él es un Dios infinito. Él tiene misericordia de nosotros y se ha expresado de una manera tan maravillosa que se ha interesado por toda la raza humana desde las edades sin fin, y será así por los siglos de los siglos. ¿Y qué diremos del cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial? Dios dice: no se afanen por la comida, por la bebida, por lo que van a vestir, por lo que van a comer. No se afanen por esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Tenemos que confiar como confían las aves, que vuestro Padre las alimenta, las viste como las flores. Ni aun Salomón, dice, se vistió con tanta gloria. ¿Y qué diremos del tema número 5? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos que Dios se revela de muchas maneras, de muchas formas. Se reveló en el Espíritu. Dios es Espíritu.
se reveló en carne, aquel verbo se hizo carne y se reveló en el Espíritu aún más poderosamente cuando Cristo ascendió y envió el Espíritu Santo. Así es que Él no nos ha dejado solos nunca. Él es omnipresente, Él es tu Padre, Él es mi Padre. Te ama, no quiere que tú ni que yo perezcamos. De tal manera que esta lección ha sido una bendición para todos aquellos que la hemos estudiado diligentemente. Y esta fue la lección número 1 del trimestre de este año. Les recomiendo que la próxima semana vengan para estudiar o a repasar la lección conmigo. Y si te gustó esta lección, por favor, comenta ahí abajo. Dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás escuchando. Comparte esta lección con todos tus amigos. ¿Y sabes qué? Si realmente has recibido bendición, por favor, comparte esta bendición con todos nuestros hermanos y nuestros amigos en todo el mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con la segunda lección, la cual es el Hijo. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.